Bien, como todo cáncer, siempre de páncreas es un problema de salud sin resolver, porque todavía, por lo que hemos mencionado nosotros anteriormente, a veces ya se diagnostica muy avanzado. Hay dificultades en el diagnóstico, de repente a veces la única sintomatología que tienen son dispepsias, ¿no? Molestias de ese tipo, y uno pues van yendo a la farmacia, van tomando una que otra cosa y después ya vemos que hacer el diagnóstico ya es algo más avanzado, ¿no? La otra cosa también que es una enfermedad muy agresiva, ¿no? En los pacientes que yo he visto con el diagnóstico de cáncer, en 6 meses de así, bien contabilizados, ya fallecen cuando esto está muy avanzado. Se dice que la sobrevida a 5 años es menos del 2%. Eso es con las medidas, pues, de resección, en el caso de que se haya diagnosticado a tiempo. No hay un tratamiento sistémico efectivo también, ¿no? Entonces eso hace que este cáncer de páncreas sea diferente, por ejemplo, de un cáncer de colon, que tenemos la colonoscopía más fácil. Los pacientes ahora ya tienen más la cultura de la prevención, se hacen sus chequeos, ¿no? Entonces, o un cáncer gástrico, acá es más difícil. Entonces se habla de una tasa de supervivencia a un año de un 15 a un 20%, a 5 años de un 2 a un 4%. Si son menos de 2 centímetros, ¿no? Y están en la cabeza del páncreas y no hay metástasis, no hay invasión de órganos, hay una tasa de supervivencia del 20% a los 5 años, lo que veíamos anteriormente. La mediana de sobrevida para pacientes resecados es del orden de 22 meses, mientras para aquellos ya irresecables es de 10 meses. Acá nos hablan de 10 meses, pero yo he tenido varios pacientitos que justo 6 meses y bueno, entonces, este cáncer de páncreas, tenemos nosotros que el adenocarcinoma ductual, sabemos, como ya mencionábamos, el páncreas exocrino un 95% y el endocrino un 5%, por eso el más común, más frecuente son los adenocarcinomas. Un 70% se encuentra mayormente en la cabeza, un 30% en el cuerpo y la cola. Eso justo que estoy mencionando. Ya. Los tumores pancreáticos quísticos, como el cistoadenocarcinoma mucinoso, el adenocarcinoma aceroso, el tumor pseudopapilar sólido, son muy inferior su frecuencia, ¿no? El adenocarcinoma ductal es el que se lleva, digamos, ahí las palmas. Si nosotros hablamos de lesiones por el páncreas endocrino, tenemos el síndrome de Soliren-Ellison, el gastrinoma, los insulinomas, ¿no? Síndrome de neoplasia endocrina múltiple, los lipomas, glucagonomas, somatostinomas o también los tumores de células de los islotes no funcionales, que son muy infrecuentes, pero como siempre les digo y les repito, si nosotros no conocemos, no sabemos de la existencia de estas lesiones, entonces nunca la vamos a diagnosticar, se nos pasará por delante y no lo veremos, ¿no? Entonces, también hay los linfomas y los que vienen de metástasis de otros tumores sólidos. Si nosotros hablamos entonces del cáncer de páncreas, como les decía, la mayoría de los adenocarcinomas van a tener alteraciones, tanto genéticas como cromosómicas, ¿no? Y el epitelio ductal progresa desde la normalidad hacia grados sucesivos de neoplasia intraepitelial pancreática. Un porcentaje importante presenta una mutación en el códon 12 del oncogen Carras, lo que estimularía la proliferación celular.
también por inactivación de genes supresores, como los que menciona ahí, ¿no? El CDKN2A, P16, P53, TPC4, SMAD4. La base genética del cáncer del páncreas es muy compleja y aparte de ser compleja también es heterogénea. Se estima que contiene por lo menos este cáncer de páncreas una media de 63 mutaciones genéticas, ¿no? Entonces, acá en esta imagen vemos cómo va a poder variar, va a cambiar hasta desarrollarse un epitelio normal en un adenocarcinoma por estas mutaciones. Y ya les preguntaba a tu compañera cómo eran los factores de riesgo, y eso es importante porque ahora lo único que nos queda es prevenir. Y para prevenir tenemos que conocer que los factores ambientales y estilos de vida influyen. Pacientes que son fumadores crónicos, pacientes que ingieren muchos carbohidratos, carnes, los alcohólicos que hacen pancreatitis crónica o aquellos que tienen exposiciones ocupacionales y están sometidos al olor de los disolventes o los pesticidas, ¿no? Si hablamos de factores demográficos, ya hemos mencionado también nosotros la edad, ¿no? A partir de 60, 70 años, el sexo más en hombres que en mujeres, una proporción de 3:1, y los que son de raza negra. Y entre los factores genéticos y otras enfermedades que pueda tener el paciente, tenemos el cáncer pancreático hereditario, las pancreatitis crónicas hereditarias, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Lynch, el síndrome de la ataxia telangiectasia. Recordemos todo eso porque si encontramos esas patologías también tenemos que hacer un seguimiento y un estudio para porque son factores de riesgo para este cáncer de páncreas. Bien, entonces nosotros si hablamos de síndromes hereditarios asociados a un riesgo elevado de esta enfermedad, tenemos un riesgo bajo, o sea, menos de 5 veces en los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, un cáncer de colon, no polipósico, el síndrome de Lynch, ataxia telangiectasia. Un riesgo moderado, o sea, tienen de 5 a 10 veces riesgo de hacer este cáncer de páncreas, los que tienen cáncer de páncreas hereditario, o sea, 2 familiares de primer grado que han tenido este diagnóstico, las fibrosis quísticas y un riesgo elevado, más de 10 veces, aquellos que tienen pues un cáncer de páncreas hereditario con más de 3 familiares de primer grado afectados. Y ya hemos hablado del síndrome de Peutz-Jeghers, melanoma lunar, pancreatitis hereditaria, ¿no? Y un riesgo variable dependiendo de la mutación genética, los cánceres de mama y ovario, familiar con mutaciones del gen BRCA1 o BRCA2. Bien, entonces ya nosotros vemos, de acuerdo a esto, qué factores de riesgo pueden estar asociados. Pueden ser preguntas de examen. Ahora, el adenocarcinoma de páncreas representa el 90% de los tumores malignos de páncreas. Y se puede observar que puede haber dilataciones de los conductos pancreáticos, fibrosis, ¿no?, del parénquima y atrofia. Y vamos a encontrarlo en mayor porcentaje en la cabeza, un 70%, un 20% en cuerpo, un 10% en la cola. Y de acuerdo a eso también se va a presentar las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces tenemos que el paciente va a presentar mucho dolor. El dolor va a ser muy característico, sobre todo si son de cuerpo o si es que son de cabeza, la ictericia va a ser predominante y bueno, la pérdida de peso en todos los casos. El dolor abdominal, como mencionamos, un 80% si son de cuerpo o cola.
Y este va a ser como un dolor en epigastrio que puede estar o no irradiado a los hipocondrios. Es muy severo, el paciente toma una posición antálgica, ¿no? Es de un carácter sordo, se irradia en cinturón, a las regiones dorsolumbares, a predominio nocturno y va a empeorar cuando nuestro paciente ingiere sus alimentos o está con el decúbito supino. Y se va a aliviar con la flexión ventral de la columna vertebral, es lo que es la posición mahometana, que le disminuye el dolor y están así, característico en estos pacientes. La pérdida de peso está en un 70% de pacientes y este dolor abdominal que mencionábamos tiene explicación porque hay una invasión perineural del plexo celíaco y compresión de las estructuras mesinas, o puede ser por una obstrucción que puede ser parcial o puede ser total del conducto pancreático, ¿no? Por eso es esta molestia. ¿Y qué sucede con la ictericia? Cuando esta ictericia es muy alta, hasta prurito va a tener el paciente y se lo relaciona con cáncer de cabeza de páncreas, porque ahí va a haber más la obstrucción. Hablamos de un síndrome constitucional de un 30 a un 40% en aquellos pacientes pues, que va a tener astenia, anorexia, malestar. Pueden llegar a ser hasta con laringitis o lo que mencionaba tu compañero, el signo de Corbusier-Terrier, que es la vesícula biliar palpable, indolora y tiene una ictericia presente. Entonces se lo suele asociar con tumores de cabeza de páncreas, con carcinomas periampulares. El famoso ganglio de Virchow, que es ese ganglio duro en la zona supraclavicular izquierda, que también se puede encontrar en un cáncer gástrico, o el ganglio de la hermana María José, que es a nivel umbilical, indican enfermedad metastásica. Realmente en todos mis años no he visto esto, pero ahí dice la literatura y dicen los libros de semiología. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Yo, para pedir las pruebas de laboratorio, voy a tener bien claro que ninguna me va a diagnosticar el cáncer, ¿no? Me va a dar el estado de cómo está mi paciente en el momento del cáncer. Entonces, si ha estado con hiporexia, con anorexia, a veces tiene náuseas, con el dolor que se incrementa con los alimentos, pues van a estar con una anemia, con una hipoalbuminemia, las bilirrubinas van a estar elevadas, se puede elevar también la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamitraspeptidasa, ligeras elevaciones de la TGO, la TGP, y bueno, entre los marcadores tumorales, el que más se usa es el CA19-9. Pero este CA19-9 no es que nos da un diagnóstico, sino también es fundamental como un índice pronóstico. ¿Ah? A ver, un ratito. Bien. Vamos a ver. ¿Y qué exámenes asociados tengo yo para poder determinar, hacer mejor mi diagnóstico? La ecografía abdominal va a ser lo más útil en el momento primario que nosotros querramos determinar, ¿no? ¿Para qué? Porque nos va a decir, por ejemplo, el hígado, si hay metástasis, si hay de repente ascitis, si hay otras enfermedades diagnósticos diferenciales. A veces es difícil ver el páncreas con una ecografía abdominal por la interferencia gaseosa, pero es para una exploración inicial. Si mi paciente tiene ictericia,
de repente es una coledocolitiasis, es otro diagnóstico. Lo que sí me va a ser de ayuda es mi tomografía abdominal, es el método de elección. Tiene una sensibilidad, una especificidad y un valor predictivo pronóstico importante. Va a evaluar no solamente la extensión de la lesión, sino también si es un tumor primario, si hay invasión vascular, si ya ha invadido otros órganos adyacentes, si hay metástasis en el pulmón, en el hígado, en peritoneo, y nos sirve también para hacer biopsias guiadas por tomografía en aquellos no resecables. Entonces, para todo eso, no es de gran ayuda la tomografía. A ver, perdón un ratito. Hola. ¿Salió mal ese papel? El papel del memorando salió mal ese. Ya lo llevó, por eso te había dicho que veas los otros. Bueno. Los otros documentos que han enviado, porque ahí se manda un anexo para ahí ingresar. Pero en el anexo dice ponga el número de documento. No, solamente el número de nombrados, y casas, tanto, nada. Esa hojita tenés que imprimirlo acá. ¿No tienes la hojita esa? Lo mandamos por el, claro, por el no WhatsApp, ¿no? A ver que venga Sabina, verá que te lo busque. Tengo un paciente todavía. Sí, igual ya lo he tenido que postergar el tuyo para el lunes. Ya, entonces, si nosotros tenemos las resonancias magnéticas, por ejemplo, también va a ser de ayuda. No es que si hago resonancia, no hago tomografía, o si hago una otra, sino que me va a ayudar a complementar mi tomografía con una angioresonancia, etc. Ahora, la CEPRE, la colangiopancreatoendoscopía retrógrada, no es para diagnóstico, sino más bien para solucionar problemas de ictericia, de esos tumores periampulares. Mi paciente está haciendo una ictericia muy alta, está con prurito, necesito descomprimir eso, entonces puedo poner un stent para que pueda drenar esa bilis, ¿no? Y puedo hacer mi cepillado para citología, un aspirado de jugo pancreático, ¿no? Para complementar nuestro diagnóstico y, como les decía, poner una prótesis biliar o pancreática. ¿Y qué hay de la ecoendoscopía o la ultrasonografía endoscópica? Entonces es un diagnóstico eficaz, es comparable con la tomografía en la evaluación de la extensión del tumor primario, los ganglios linfáticos, si hay una invasión de la vena mesentérica superior, de la vena porta, y también me va a ser de mucha ayuda la ecoendoscopía porque voy a poder hacer biopsias por aspiración con aguja fina para ver el diagnóstico histológico y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Este procedimiento, por ejemplo, simple, sin procedimiento, en la calle estará pues 9.000 soles, ¿no? Acá en el hospital se hace por 400 soles. Entonces, para los pacientes de CIS. Entonces, sí tenemos nosotros esa opción también. Y bueno, la tomografía por emisión de positrones, en los casos, bueno, que sigamos teniendo dudas diagnósticas. Ahora, si ya yo tengo mi paciente donde le he pedido todos sus exámenes que hemos mencionado, ya tengo que hacer su estadiaje para ver qué tratamiento va a recibir. Entonces, como todo cáncer, la única modalidad terapéutica potencialmente curativa es la cirugía, la resección. Una correcta estadificación preoperatoria me va a permitir preparar a mi paciente para ver qué tipo de cirugía va a necesitar y evitar la cirugía cuando ya esto esté avanzado, cuando hay una corta expectativa de vida. En los casos, por ejemplo, que ustedes han escuchado, seguramente no entraron, abrieron y cerraron porque ya había metástasis, ya había... Entonces, hay que saber en qué momento.
no nos olvidemos de nuestro famoso TNM, que es para todo lo que es cáncer, ¿no? Entonces, tumor primario, por ejemplo, el TX, si el tumor primario no puede evaluarse, el T0 no hay evidencia, el TIS es un carcinoma in situ, el T1 es un tumor que tiene 2 centímetros o menos, el T2 más de 2 centímetros, el T3 penetra ya al duodeno, al conducto biliar, al tejido pancreático, el T4 ya se va a otros órganos, ¿no? Al estómago, el vaso, vasos grandes. En los ganglios linfáticos, que es el N, NX, si esos ganglios no pueden evaluarse, el N0 si no hay metástasis, el N1 si hay metástasis ya. Y las metástasis distantes, el MX, si no se puede evaluar, es el M0, no hay metástasis, y el M1 hay metástasis. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, yo voy a saber en qué etapa está mi paciente. Estaría en etapa 0 si tiene un TIS, o sea, un carcinoma in situ, si no tiene metástasis y tampoco hay ganglios regionales. ¿Ya? A ver, un segundito, por favor, chicos. Sí, dime, Fernando. Bueno, mil disculpas, estoy en el hospital. Bien, chicos, entonces, vamos a ver acá. La etapa 1 es cuando tiene un tumor menos de 2 centímetros, pero también no hay metástasis en ganglios ni a distancia. El T2 ya nos habla de un tumor limitado, ¿no? Más de 2 centímetros, igualmente no hay metástasis. Hasta acá podría ser resecado, ¿no? En la etapa 2 ya vamos a encontrar un tumor, pero va a estar penetrando ya en el duodeno, en el conducto biliar, a pesar de que también todavía no hay metástasis. En la etapa 3 para adelante ya vienen los problemas, ¿no? Porque ya va a haber un tumor que a pesar de que sea menos de 2 centímetros, ya va a haber ganglios linfáticos tomados, no hay a órganos, pero sí hay a ganglios. En el T2 ya tumor es más de 2 centímetros, va a ganglios, no hay metástasis y así. En la etapa 4A ya es un tumor pues que se va a otros órganos cercanos y puede ser o no puede ser que haya ganglios regionales o metástasis. Y en el 4B ya cualquiera de los T, pero ya puede ser que haya también toma de los ganglios linfáticos y metástasis. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no? Esta clasificación me va a decir si va a ser resecable, ¿no? O de repente ya está muy avanzado.
sería resecable si ese tumor no contacta en ningún punto con el eje venoso mesentérico portal ni con estructuras arteriales regionales. El tumor ya invade vasos sanguíneos cercanos, arterias, venas importantes, siendo imposible una cirugía que elimine la enfermedad por completo. Entonces acá está el estadio T1, 3N1, ¿no? Cuando los ganglios no se pueden resecar en el acto quirúrgico, el T4N. A ver, un segundito. Bien. Ya. Entonces va a depender mucho de esa estadificación, cómo está el tumor, ¿no? Si hay estenosis, si es deformidable, si está en contacto con la arteria hepática, etcétera, para saber si es resecable, y para eso pues están los criterios de resecabilidad. Es resecable si hay ausencia de metástasis a distancia. Si hay ausencia de la afectación venosa del eje mesentérico portal, si hay ausencia de afectación del tronco celíaco, de la arteria hepática y la arteria de la vena mesentérica superior. Criterios de resecabilidad. ¿Y cuáles serían, pregunta de examen, cuáles serían los criterios de irresecabilidad? Que haya metástasis a distancia, ¿no? Una ausencia de plano graso normal entre el tumor y el tronco celíaco, el encajonamiento de la arteria mesentérica superior, más del 180 grados en la circunferencia, que haya invasión de la vena cava, la aorta, que ya haya una afectación irresecable del eje mesentérico portal o que haya afectación de los ganglios linfáticos fuera del campo de resección estándar. Entonces, todos ellos serían criterios de irresecabilidad, ¿no? Entonces, más o menos un 15% nada más va a ser candidato a una cirugía de resecabilidad en el momento diagnóstico. Y un porcentaje importante ya se ha diseminado, ya comienzan a afectar las estructuras vasculares y esto pues dificulta la extirpación. Entonces, si está en un estadio 1, podemos hacer una resección pancreática radical, que es la famosa cirugía de Whipple, con o sin resección de la vena mesentérica superior. Una pancreatectomía distal, si el tumor está en cuerpo y cola, o una pancreatectomía total. Se puede hacer una resección pancreática más quimioterapia, radioterapia o una radioterapia con o sin quimio pre, intra o postoperatoria coadyuvante. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, como les decía, el estadio para ver qué es lo que vamos a hacer. Esta famosa pancreatoduodenectomía o Whipple incluye una antrectomía, más o menos se reseca hasta el 50% del estómago, una colecistectomía, una resección del colédoco distal, la cabeza de páncreas, duodeno, yeyuno proximal y todos los ganglios regionales. Después se puede hacer una reconstrucción con una pancreático-yeyunostomía, una hepato-yeyunostomía, una gastro-yeyunostomía, ¿no? Como lo que está acá. Pero sí, esta cirugía es una cirugía muy compleja, es cirugía que tiene mucha morbimortalidad y es muy delicada, ¿no? Entonces solamente en aquellos que sí tienen un chance de sobrevida. Si ya tiene un estadio 2, 3 o un 4A, una cirugía paliativa. Podría ser una pancreatectomía cuando es factible, como sin quimio, radioterapia ayudante, una radioterapia como sin quimio, un bypass paliativo quirúrgico, poner un stent endoscópico percutáneo, ¿no? Esto va a depender mucho de cada estado.
Y en el estadio 4B ya siempre va a ser paliativo, ya no va a tener ningún otro chance. Entonces ahí tenemos pues la quimioterapia, puede usarse la el fluoracilo, que es muy conocido, la gencitabina y hacer un bypass paliativo quirúrgico, poner un stent percutáneo endoscópico para el drenaje de la bilis en los casos pues que esta esté muy elevada. ¿Ya? Hasta acá preguntas. Chicos. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta, compañeros? Para hacerle a la doctora. Rosemary, Isabel, Daisy. Ahora, les comento dos casos cercanos, dos casos de la vida real. Un docente de nuestra universidad, ¿no? Ya diabético, muy conocido, tenía en el momento del diagnóstico, ya se iba a jubilar a 68 años. ¿No? Nos refiere, estábamos estamos en visita y no, ay, se cogía el epigastro, sí, tengo un poco de molestia, de confort, me duele en la boca del estómago. Ya, vamos a hacer una endoscopía. En la endoscopía, solamente una gastritis, el famoso helicobacter, tratamiento, seguía con el dolor. Una ecografía que se haga rápido, no voy a hacer pues alguna otra cosa más asociada, no tenía ictericia. Y en la ecografía le evidencian, ¿no? Por suerte para él, le hacen un buen barrido y en retroperitoneo una lesión en la cola del páncreas. Entonces de ahí ya viene todo, ¿no? Su tomografía de tórax y abdomen completo y se le encuentra una tumoración en cola de páncreas. Entonces comienza a recibir, pues ya había hecho metástasis, entonces ya no era resecable, ya no entra, comienza a recibir quimioterapia y comienza el deterioro, ¿no? Y exactamente a los 6 meses, el día del maestro, es traído al hospital porque ya para ponerle, o sea, el día anterior lo habían ya traído porque no comía, entonces planteamos para hacerle una gastrostomía endoscópica. Se le hizo su gastrostomía para poder alimentarlo, pero bueno, lógicamente había bajado mucho de peso, ya y el dolor, las molestias, ¿no? Entonces, y fallece justo el día del maestro. 6 meses así del momento del diagnóstico hasta. Otro paciente, también un amigo muy cercano, odontólogo, por fiestas patrias se iba de campamento con su grupo. Él tenía más joven, tenía 50 años por lo menos, sin antecedentes de importancia, ¿no? Porque no era diabético, ni hipertenso, ni nada. Entonces me dice, me he puesto amarillo. Me llama por teléfono y me dice, me he puesto amarillo. Le digo, es que como come fuera, de repente está contagiado de alguna hepatitis o como están, cuando ya hazte tus pruebas, hazte tu examen. Y una ecografía, ¿no? Entonces, qué fue lo resaltante? Él había tenido unos 2 meses antes de ponerse amarillo, se había caído del caballo, entonces decía que le dolía la espalda, ¿no? Que le dolía la espalda. Hasta había ido a un traumatólogo, le habían puesto un corsé, y por ahí estaba, ¿no? Y sí, pues en las reuniones que vi estaba un poco medio opacado, pensamos que era por el fastidio, por el dolor. Y y después ya haciendo un poquito de historia,
podía ser ya que ese dolor sea por la lesión que se le encontró en el páncreas, ya con metástasis, ganglios pues ya comprometidos, ¿no? Perdón un ratito. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se llama? Era dolor y era ictericia. Era dolor, era ictericia. En la ecografía salió pues las lesiones, un hígado un poco con tumor, se le hace todo el resto, la tomografía torácico-abdominal y había metástasis, tromada de ganglios, y su bilirrubina se trepa hasta 20 y tantos, 25, 24, tenía prurito, y se le hizo un drenaje percutáneo, ¿no? Un drenaje percutáneo para que pueda drenar esa bilis, entonces había que ir a cambiarle los apósitos y estaba con petidina para el dolor. Y justo 6 meses también falleció, ¿no? Entonces, cuando ya se diagnostica este cáncer, ya está muy, a veces ya es difícil, ¿no? El año pasado también, o este año tuvimos la pérdida de uno de nuestros médicos, de uno de nuestros docentes también, por un cáncer de páncreas también. Aparentemente estaba bien, todo, de repente, molestias, dolor, ¿no? Se hospitaliza, la cirugía no fue suficiente. Entonces, es mejor prevenir, ver cuáles son los factores de riesgo para evitar eso, ¿no? Y esto también trasladarlo en nuestros hogares, con nuestra familia. Ok, ¿alguna pregunta, chicos? Bien, entonces damos por concluida nuestra reunión de ahora. Bien, ¿alguna consulta que quieran hacer respecto al curso, aprovechando que estamos conectados ahora? ¿Todo bien? ¿Están cumpliendo?